Gracias, Señor, porque por medio de esto podemos unirnos y sabemos que somos un cuerpo en ti, Señor. Gracias por este tiempo. Bendice el tiempo de mis hermanos que han tomado para esto, Señor, y por favor, háblanos a través de tu palabra y bendice al profesor, por favor, para que el hermano Daniel pueda llegar a lo más profundo de estas escrituras y podernos transmitir lo que necesitamos aprender de la carta a Filemón. Te damos gracias, Señor, en nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano Juan Carlos, sé que dio algunas instrucciones, pero no sé si sería bueno repetirlos por los hermanos que se van conectando ahora mismo. Ok, sí, hermano, sería bueno. Solamente, hermanos, rogamos que puedan activar su cámara para que el maestro los pueda ver, ¿verdad? En la pantalla de él. También, cuando el maestro está hablando, vamos a procurar tener nuestro micrófono en silencio para que no cause interferencia el sonido, ¿verdad? ¿Pueden escucharme bien? Al principio me estaba dando problemas mi micrófono. Sí, bueno, también pueden levantar la mano si en algún caso quieren hacer una pregunta o el maestro hace una pregunta y alguien quiere responder, la pueden levantar de esta manera, con los botones que tienen abajo, ¿verdad? Ahí donde dice reacciones. Y si están en sus teléfonos, probablemente les va a aparecer en donde están las opciones de 3 puntitos, donde dice más. Ahí ustedes pueden levantar la mano de esta manera o pueden darle un like si les gusta lo que está diciendo el maestro, ¿verdad? Y ahí él lo va a ver. También se puede levantar la mano de otra manera a través de la sección participantes. Y si tienen algún problema con su conexión, con el sonido, con el video, lo que sea, pueden escribirme al WhatsApp. Y yo voy a estar ahí al pendiente. Sí, escuchamos ahí a César Villela, licenciado. Sí. La última situación es de que al finalizar, unos 10 minutos antes, vamos a tener tiempo para preguntas y respuestas. Si tuviera duda, también vamos a dejar ese tiempo al final para darle fluidez al profesor, ¿verdad? Sí, entonces sería bueno que lo vayan apuntando, ¿verdad? Apunten sus preguntas para no interrumpir al profesor innecesariamente durante la charla, ¿verdad? Creo que eso sería todo, hermano. No sé si se me escapa algún otro detalle. No, creo que estamos bien. Sí. Aquí está el hermano José Portillo. Bienvenido, hermano José. El hermano es del seminario de aquí de Santa Rosa que estudia los sábados. Bien, hermanos. Yo creo que el hermano comentaba, nosotros, el seminario Palabra Viva, estamos pausados por ahora por esto de la pandemia y por la gracia del Señor, la providencia del Señor, tenemos estos recursos y pues oramos al Señor para que nos dé la oportunidad de seguir avanzando. Como comentaba el hermano Gilberto, el seminario sigue, no se va a parar, pues si Dios nos da la oportunidad y los recursos lo vamos a hacer. Estamos con toda la disposición de avanzar y pues para aquellos que nos visitan, porque creo que habían unos invitados que no son parte del seminario, pues creo que va a haber un chance de repente de poder empezar. Quizás este año, no sé, podemos hablar a ver qué podemos hacer, pero sí tenemos el deseo, hermanos, de que se puedan formar y desde luego, pues que el Señor pueda hacer hombres piadosos por medio del estudio de su palabra. Ahora, hemos decidido introducir esta carta de alguna manera. Vemos que es bastante corta y esa es una ventaja para poder exponerla. Esta carta fue escrita por el apóstol Pablo y pues espero, hermanos, que sea de mucha bendición como lo ha sido para mí, que pueda ser de mucha bendición para ustedes también. Entonces, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo. Si ustedes tienen su Biblia, antes de comenzar con mi ponencia, voy a pedirles, hermanos, que por favor abran sus Biblias. Estamos emocionados. Enciendan su dispositivo, dicen ahora. Abran sus Biblias, hermanos. Vamos a ir a esa carta. La carta a Filemón. El hermano Gilberto había dado la tarea de leerla.
quiero decirles, hermanos, que este estudio va a ser por rato, se va a tornar como predicación y por rato va a ser como una clase. Entonces, si me miran ahí que estoy un poco eufórico, entonces ahorita está predicando. No se broma. Y van a preguntar ustedes, ¿era prédica o era enseñanza? No, es una exposición, hermanos, pero sí con aplicaciones prácticas a nuestra vida. No solo dejar ahí, como decía el hermano, observación, interpretación y aplicación. Bien, yo voy a pedirle al hermano Carlos Parr, todos los días la vamos a leer, hermanos, solo son 25 versículos, y todos los días, estos 3 días, vamos a estar leyéndola al inicio de la clase, y la he dividido por fragmentos o bloques, donde vamos a tratar de cubrir toda la carta en estos 3 días y vamos a hablar su contexto histórico y algunas relaciones sintácticas y otras cosas que podemos ver aquí en esta carta. Bien, hermano Carlos Parr me indica cuando esté listo y recuerde que tiene que activar su micrófono. Ok, empiezo a leer entonces. Por favor, hermano. Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero en milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú pues, recíbelo como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bien, solo les recuerdo, hermanos, silenciar el micrófono para que no haya esa interferencia y también de que todos puedan tener una buena recepción de audio. Bien, entonces, hermanos, comencemos con esta carta hermosa que nos habla acerca de el perdón, básicamente. ¿Quién es el autor? El apóstol Pablo. Ustedes lo pudieron notar. En el versículo 1 dice, Pablo, prisionero de Jesucristo. Aquí encontramos de entrada quién es el autor. Pablo, pero también podemos decir que un coautor, ahí en el versículo 1, ustedes pueden notar que está ahí su compañero. ¿Quién es ese compañero? El hermano Timoteo.
Y pues, ¿a quién está dirigida esta carta? Pues ahí lo menciona, a Filemón. Esta carta se escribe aproximadamente para el año 60 después de Jesucristo, estando el apóstol Pablo prisionero, como aquí lo menciona, prisionero, está preso en arresto domiciliario en Roma, y de esa manera se cree tradicionalmente. La mayoría de los eruditos o los estudiosos concuerdan, la mayoría, voy a decir, porque hay diferentes posturas. Algunos dicen que fue escrito en Éfeso, otros dicen que fue escrito en Cesarea, pero hay puntos en contra acerca de que fue escrita ahí, y lo que más apunta tradicionalmente es que fue escrita mientras él estaba preso en Roma. Como les mencionaba, el tema principal es el perdón. En los primeros 7 versículos no lo encontramos, pero luego del versículo 8 en adelante, ahí empieza el apóstol Pablo ya a introducir, o la petición que le va a hacer a este hombre llamado Filemón. En su momento vamos a hablar un poquito más acerca de las personas que menciona aquí en esta carta. Las palabras claves, tenemos varias palabras claves, pero las que más se resaltan, tenemos en primer lugar, el corazón se menciona 3 veces de una manera diferente, que lo vamos a explicar en el transcurso de el desarrollo de los versículos. Y también hermano, aquí encontramos la cercanía que tenían estos hermanos, y es evidente pues cómo esta familia de la fe tenía esa cercanía entre ellos. Bueno, repetí esto del tema aquí, no noté hasta ahorita, pero tenemos el propósito. Él intercede por un esclavo, Onésimo, que fue esclavo de Filemón. Voy a pedirle al hermano, tal vez el hermano Ramón, hermano, si puede silenciar el micrófono porque tenemos esta interferencia. Entonces, este es el propósito de la carta: pedir perdón. El apóstol Pablo intercede por un hombre que como lo vamos a ver más adelante, es un esclavo, Filemón. Y el género literario es algo que tenemos que notar siempre, hermanos, cuando vamos a abordar un pasaje de la Biblia. Tenemos que identificar cuál es el género literario. Y aquí, como les mencionaba, tenemos una carta. En la Biblia tenemos diferentes géneros literarios. Tenemos apocalíptico, tenemos narrativa o tenemos profecía, tenemos prosa, tenemos las cartas que son normativas o las epístolas, y tenemos poesía también, como los salmos, el cantar de los cantares. Todos estos son diferentes géneros que los encontramos. Y aquí estamos abordando una carta, como lo mencionaba, que tiene ese propósito de interceder por alguien en particular. Ahora, hermanos, no sé si ustedes se han hecho la pregunta que tenemos cartas y tenemos epístolas. No sé si ustedes se han hecho la pregunta anteriormente, pero es interesante indagando. Es similar, es bastante similar cuando llamamos carta, llamamos epístola, pero hay una relativa diferencia en cuanto a una epístola y a una carta. Sí, en nuestro contexto nosotros entendemos carta de manera normal, ¿verdad? Que tiene un emisor, que tiene un receptor, y el contenido de la carta, el saludo, el desarrollo, lo que va a decir el mensaje, la despedida, etcétera, etcétera. Y eso es básicamente lo que tenemos ahorita en nuestras manos, una carta que eran usadas para comunicar algo, y precisamente aquí este es nuestro género, una carta, la carta a Filemón. Ahora, yo mencionaba que había una cierta diferencia, ¿verdad? Que en una epístola, si ustedes leen Corintios, van a encontrar que él agarra temas generales donde va a corregir a la iglesia, o Romanos, donde está llena de contenido doctrinal. Y aquí en esta carta notamos de manera profunda la relación que existe, es decir, es más de personal que algo, imagínense qué interesante, que algo que sea comunicado, como quien dice, voy a escribir una carta para todos los hermanos de Guatemala.
o del seminario Palabra Viva, una circular que tiene que ir por todos los campus. A diferente de decir, voy a escribir una carta específicamente para un hermano estudiante del seminario. Y miren qué magnífico o qué glorioso que Dios decidió que esta carta, que fue dirigida a un individuo en particular, fuera puesta en el canon. Voy a decirles, hermanos, que porque estoy con estudiantes, voy a permitirme usar tecnicismo o palabras que tienen que ver con la escolaridad o la escuela, entonces, o la academia, mejor dicho, y precisamente, pues si ustedes tienen alguna pregunta para que se amplíe después algunos términos, lo pueden hacer. Entonces, Dios de manera soberana permite que esta carta sea de nuestro beneficio para nuestro tiempo o para la iglesia atemporal, es decir, en todo el proceso que dure la iglesia. Y fue incluida parte del canon otras cartas, o mejor dicho, otros tratados, como por ejemplo la tercera carta a los Corintios, que no se sabe dónde está, pero no la tenemos. Entonces, Dios permitió que esta carta, que es esa intercesión, incluso no es ni tanto normativa, sino una petición, tuviéramos nosotros acceso a ella. Bien, ¿dónde vivía Filemón? Recuerden, en el versículo 1 dice quién escribe la carta. Más adelante vamos a hablar un poquito acerca de esto. El apóstol Pablo junto con Timoteo, quien es el discípulo del apóstol Pablo, y también menciona a otros más adelante que estaban ahí acompañándolo, lo menciona al final, pero aquí dice a quién va dirigida la carta y no solamente a Filemón, pues menciona a algunos hermanos que están ahí, pero ese es en el saludo. Ahora, hermanos, ¿dónde vivía Filemón? Y esto tenemos que, para interpretar la palabra del Señor, tenemos que estudiarla en su contexto y tenemos que ir al contexto histórico. Precisamente, hermanos, Filemón vivía en Colosas. Aquí ustedes pueden notar en este mapa dónde estaba Colosas. Colosas es una provincia que estaba ubicada en Asia Menor. Ustedes pueden notar aquí en Asia Menor, en esta zona de aquí, ustedes pueden ver, toda esta zona de aquí, hermanos, es Asia Menor. Aquí, todo esto que ustedes pueden ver en sus pantallas. Y precisamente está aquí, en este valle, en el valle de Licos se llama. Aquí pasaba una carretera de mucha importancia que unía todas estas ciudades, que unía esta región. Entonces, Pablo, cuando va a Éfeso, planta la iglesia en Éfeso y después, posteriormente, se planta la iglesia en Colosas. Pablo nunca fue a Colosas. Él lo que recibe, porque aquí vemos esta carta, hermanos, esta carta fue acompañada con otras cartas. Y precisamente fue cuando el apóstol Pablo envía la carta a Colosas. Ahora, hermanos, es interesante notar que ustedes pueden ver aquí en Asia Menor, para añadir un poquito más o ampliar nuestro conocimiento dónde estaba. En Asia Menor, ustedes pueden notar aquí, ustedes recuerdan los mensajes que fueron escritos a las 7 iglesias en Apocalipsis. Ustedes vean, hermanos, aquí están las iglesias, ¿eh? La Odisea, Filadelfia, Pérgamo, toda esta zona de aquí es donde son escritas. Es decir, esta zona de esta región fue impactada por el evangelio, de manera que se plantaron varias iglesias en esa comunidad, en esta región de ese continente. Mientras, y esto, la proliferación, hermanos, fue del evangelio, la proliferación del evangelio en esta zona fue durante el Imperio Romano. Ahora, es importante también, hermanos, que el apóstol Pablo no fue a Colosas. Él no fue personalmente a Colosas, pero ¿cómo fue que conoció a Filemón? Probablemente, hermanos, probablemente el apóstol Pablo conoció a Filemón mientras él estaba en Éfeso, y eso nosotros lo encontramos en Hechos. Quiero que vayan conmigo a Hechos, capítulo 17.
Y voy a pedir a algún hermano, un voluntario, que pueda leer ahí. Creo que es en el versículo, capítulo 18, en el 18 es 18:22. Un voluntario, si puede leer estos versículos del 22 al 28 del capítulo 18 de Éfeso, de Hechos. Dale. El versículo 22 dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. El 28. Y después 23, de estar allí perdón. algún tiempo, Ajá, sí, hasta el 28, perdón. ok, y después de estar allí algún tiempo, salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Este había sido y enseñó al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan, y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga. Pero cuando le oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Sí, gracias. Ahora quiero otro voluntario que lea el capítulo 19 y vamos a leerlo hasta el versículo 22. Desde el 19 hasta el 22. Sí, desde el 19:1 hasta el 22 del 19. 19:1 al 19, Sí. capítulo 19, versículo 1 al versículo 22. Sí, del capítulo 1 hasta el 22, hermano. Sí, sí. Mientras que Apolo estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso. Allí encontró a ciertos discípulos y les preguntó: ¿habéis recibido el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos contestaron: ni siquiera hemos oído que existe el Espíritu Santo. Pablo les preguntó: entonces, ¿en qué fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con, dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en él que había de venir después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y cuando Pablo les impuso las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Eran en todos unos 12 hombres. Y Pablo fue a la sinagoga y durante 3 meses habló con denuedo, razonado y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero como algunos se endurecieron, se rehusaron creer, y ante la multitud hablaron mal de aquel camino, Pablo se apartó de ellos, separó a los discípulos y cada día les hablaba en las escuelas de Tirano. Esto duró 2 años. Así todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, pudieron oír la palabra del Señor Jesús. Y Dios obraba milagros singulares por medio de Pablo, de tal manera que aún aplicaban a los enfermos los pañuelos y
lienzos que habían tocado el cuerpo de Pablo, y las enfermedades se curaban y los malos espíritus se salían de ellos. Algunos exorcistas judíos ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían malos espíritus. Decían: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Los que hacían esto eran 7 hijos de ciertos Esceva, jefe de los sacerdotes. Pero el mal espíritu replicó: conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? El hombre en quien estaba el mal espíritu saltó sobre ellos y dominándolos pudo más que ellos, de modo que huyeron de aquella casa sin ropa y heridos. Y eso fue conocido por todos los habitantes de Efeso, tanto judíos como griegos, y el temor se apoderó de todos y magnificaba el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían a confesar y denunciar sus malos hechos. Muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron ante todos, y sacando la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 denarios, unos 50 días de trabajo. Así crecía y se robustecía poderosamente la palabra del Señor. Después de esto, Pablo, diciendo ir a Jerusalén, pasado por Macedonia y Acaya, decía: después de esta allá debo visitar también a Roma. Y enviando a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, él se quedó por algún tiempo en Asia. Amén, hermano. Amén, hermano, gracias. Hasta ayer, hermano. Sí, gracias. Bien, notaron, hermanos, que el apóstol Pablo estuvo ahí predicando, dice, alrededor, el versículo 10, alrededor de 2 años. Alrededor de 2 años, y tenía una escuela, un seminario, ahí en la casa de un famoso tirano. No vaya a ser, hermano, que tengamos un seminario ahí de un tirano, no. No, ahí así se llamaba, pero no, nada que ver con tirano de ahora. Pero vea qué interesante. Estuvo ahí 2 años enseñando. Entonces, probablemente Epafras y este hermano porque Epafras es el pastor de la iglesia en Colosas, y Filemón hayan conocido al apóstol Pablo ahí en Éfeso, porque recuerden, él nunca fue a Colosas, él no plantó esa iglesia. Entonces podemos deducir de que él conoció a estos hermanos, o ellos lo conocieron ahí, mientras él estaba en Éfeso. Entonces, ahí fue esa carta fue dirigida a esa región, a Colosas, precisamente con la carta de Filemón, las 2 cartas, Filemón y Colosenses. Bien, hermanos, ahí vivía entonces Filemón. Ahora, ¿por qué quise hablar un poco acerca de Colosas, hermano? Para que podamos entender el contexto. Ahora, en ese entonces vemos cómo el apóstol Pablo iba, si ustedes notaron en la lectura anterior, los judíos acostumbraban a reunirse en las sinagogas. La iglesia en Colosas es una iglesia de gentiles, pero también de judíos. Los judíos que fueron dispersados en el tiempo del exilio. Algunos vivían en otras regiones. Si ustedes recuerdan en Hechos, cuando viene el Espíritu Santo, dice que habían personas de diferentes naciones, habían medos, habían de Capadocia y de otros lugares, porque eran judíos que habían regresado del exilio. Entonces, estos judíos durante el exilio acostumbraban a hacer sinagogas, y en las sinagogas se reunían, porque acuérdense, estaban en otras regiones,
y no había un templo donde ellos podían adorar. Y estas sinagogas fueron creadas con el propósito de dar a conocer la ley. Pero tenemos algo interesante aquí en Colosas, y me voy a saltar un poquito acerca de el versículo 2, pero quiero hablar un poco acerca del contexto aquí, porque la iglesia en Colosas está en una casa. Y yo todavía no he encontrado de que en Colosas hayan dos iglesias. Probablemente la iglesia que se refiere aquí en el versículo 2 sea la iglesia donde es pastor Epafras, o probablemente hubieran dos iglesias. La Biblia no menciona, yo solamente estoy deduciendo o pensando de que probablemente hubieran dos. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque vean cómo dice el versículo 2, y a la amada hermana Apia sigue él con el saludo, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Entonces, en Colosa no tenemos un templo, hermanos. Lo que encontramos aquí es una casa, y parece que este era el patrón de la iglesia cuando empezaban a fundar las iglesias. De hecho, todo el siglo I y el siglo II se conoce como que se reunían en las casas. Eso lo encontramos en Hechos, dice que se reunían en las casas. Y vean estos versículos que hablan acerca de los lugares en diferentes cartas que menciona que ellos se reunían en casas. Vean, en Corintios 16, 19 dice, las iglesias de Asia os saludan. Y se están refiriendo a esas iglesias en Asia Menor, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Vean, en su casa os saludan mucho en el Señor. Luego Romanos 16:5 dice, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Luego Colosenses 4:15 también hace mención de que ellos se reunían en las casas. Y saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas, y a la iglesia que está, ¿dónde, hermano? En su casa. Luego Filemón también menciona esto, y a la amada hermana Apia, como lo mencionaba, y también a la iglesia que está en su casa. Él está expresando el saludo aquí. Entonces, así era la iglesia en Colosas. La iglesia se reunía en las casas, y podemos decir que este era el modelo de la iglesia primitiva. Vean, hermanos, ahora mencioné algo acerca de las sinagogas. Esta es una sinagoga en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Tradicionalmente se conoce que esta fue la sinagoga. Yo no conozco ahí, no he ido, pero estuve buscando acerca de una imagen que me enseñara una sinagoga. Y aquí tenemos una sinagoga. En las sinagogas, hermanos, si ustedes notaron ahí, el requisito para abrir una sinagoga era que tenían que haber al menos 12 judíos para que pudieran aperturar una sinagoga, y era con el propósito de recordar la ley. Pudiéramos decir que era como un club social hasta cierto punto, donde ellos se reunían para hablar de la ley con el propósito de recordarla. Ahora, la sinagoga, hermanos, no es el templo. Recuerden, el templo no es la sinagoga. En el templo estaba el lugar santísimo, incluso en el templo estaba el lugar donde se reunían los gentiles. Y también en el templo era el lugar o el centro de la religión judía. Ellos se movían de las diferentes regiones para poder ir a celebrar las fiestas. En cambio, en las sinagogas, ellos iban ahí y podían tener ese tipo de prácticas. Y ustedes pudieron ver de que el apóstol Pablo iba a las sinagogas. En el versículo 8 del capítulo 19 de Hechos, si ustedes... Le voy a leer aquí para que ustedes no vayan a Hechos. Dice el versículo 8, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Era la costumbre que los judíos iban a la sinagoga y el apóstol Pablo lo que hacía, dado de que tenía esa oportunidad, era una puerta. Cada vez que él llegaba a una ciudad, él buscaba la sinagoga. De hecho, la iglesia en Filipos, él llegó a la sinagoga, pero no fue muy bien recibido, y después que dice que iba al río allá donde fue convertida Lidia. Entonces, el centro de la religión en las regiones donde no era Jerusalén, aunque en Jerusalén también habían sinagogas, la religión judía se daba en las sinagogas donde se reunían los judíos, y pues ahí hablaban acerca de la ley. Ahora, la iglesia cuando comienza, precisamente inicia así con reuniones en las casas, no en las sinagogas, sino en las casas
de los nuevos creyentes o los nuevos convertidos. Como ustedes pueden notar, este es el ejemplo de una sinagoga y creo que tengo aquí más imágenes acerca de esto. Vean, una sinagoga en otra región. Esta es la misma que les presenté desde otro lugar. Vean, aquí se ponía el expositor o el que comentaba acerca de la ley y daba su ponencia. En una de estas el Señor leyó el rollo del libro de Isaías, donde dice que hoy se ha cumplido esta profecía, que el Espíritu del Señor me ha ungido, en una sinagoga, hermanos. Qué gran enseñanza. Vean, hermanos, los evangélicos, la iglesia católica y evangélica, esta es una sinagoga. Miren qué bonito todo, bien fino. Y nosotros tenemos hasta cierto punto los templos que no existían. Esos existieron ya para el siglo, a finales del siglo II. Comienzan a hacerse ya lugares de reunión, o mejor dicho, templos. Esta es una sinagoga muy parecida a nuestros templos, a las sinagogas. Ahora, hermanos, siempre hablando acerca de la cultura contemporánea, es decir, de Colosas o del mismo imperio, yendo más allá de Colosas, del imperio romano, dado de que vamos a hablar en esta carta acerca de un hombre que es esclavo, que el apóstol Pablo va a interceder. Entonces es necesario conocer cómo era esto de la esclavitud dentro del imperio romano. Y ven, aquí hay un pasaje que nos habla acerca de este contexto. Más adelante vamos a ver cómo es que este hombre, bueno, lo leímos, pero vamos a explicar un poquito más acerca de cómo Onésimo debía de servir a Filemón. Entonces, en el contexto de esta carta o de esa región o del mismo imperio romano es que desde antes, de hecho, desde hace mucho, ustedes pueden leer en la Biblia que existían los esclavos. De hecho, Dios le da leyes al mismo pueblo judío porque sabe de que existía la esclavitud. Ahora, vean aquí este pasaje de Efesios capítulo 6, versículos 5 al 9. ¿Cómo hace? El apóstol Pablo no da como una orden. Recuerden, esta es una carta autoritativa y aquí más bien lo que insta es a que el esclavo pueda tener una buena relación con su amo y precisamente toca el tema de la sumisión. En el caso del esclavo, como que está sujeto a Cristo mismo y que el amo debe de tratar a ese esclavo como un hermano. Vean cómo dice el versículo 5, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, en vuestro corazón, como a Cristo. Es decir, que en la actitud de un esclavo no le dice que ya que es hermano, o incluso aunque no fuera hermano, le dice de que debe de servir a esta persona como si lo estuviera haciendo para Cristo. Y vea cómo sigue diciendo el versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Vea, lo lleva a pensar de que el servicio que él está haciendo, es decir, lo que este esclavo probablemente haya nacido esclavo o haya sido comprado, vendido, qué sé yo, a un amo, él le lleva a pensar de que debe de servir a su amo como que quiera agradar a Dios. Y vea, sigue diciendo de corazón, haciendo la voluntad de Dios, es decir, que que no haga esto por voluntad externa, sino que lo haga con el corazón y que busque agradar a Dios antes que a esta persona. Y vea cómo sigue diciendo el versículo 7, lo describe de esta manera, sirviendo de buena voluntad, es decir, no de mala gana. Nosotros conocemos esto como, no es lo mismo obedecer con el corazón o mejor dicho, obedecer de manera voluntaria que hacer las cosas a regañadientes, ¿verdad? Usted le puede dar una orden a un niño, el padre le puede dar una orden a un niño, haga esto, y el niño se va a regañadientes, ¿y por qué solo a mí? ¿Qué sé yo? Y diferente es como cuando el niño hace las cosas con una voluntad agradable, es decir, con una buena disposición. Entonces aquí menciona sirviendo de buena voluntad. Esta debe ser la actitud de
un hombre esclavo, y claro, hermanos, yo voy a dar mi punto de vista también. No estoy de acuerdo con la esclavitud, ¿verdad? Han cambiado los tiempos, pero en ese entonces habían esclavos y habían hermanos en la fe que eran esclavos, como lo vemos aquí en esta carta. Y vea cómo sigue diciendo el versículo 7, como al Señor y no a los hombres. Ahora, el versículo 8 nos menciona también siempre la vida del esclavo, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o libre. Vea, lo pone en el nivel a los dos, tanto al esclavo como al amo, los pone en el mismo nivel, que lo que ellos hagan van a tener la misma recompensa, sea de que el amo lo trate bien, va a recibir recompensa, o sea que el esclavo trate bien a su amo o haga las cosas de la mejor manera, este hombre va a recibir un galardón de parte de Dios. Y vea la recomendación a los amos: y vosotros, amos, haced con ellos mismos, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y es vuestro Señor, es decir, el mismo Señor, tanto él es Señor del amo como también del esclavo. Vea cómo dice, vuestro está en los cielos, y que para él no haya sección de personas. Esto es lo bonito. El cristianismo, hermanos, vino de alguna manera a sentar las bases para que hubiera una reforma y ya no existiera la esclavitud, pero no lo cancela, sino que de alguna manera lo permite, porque no iba a haber un cambio drástico. De hecho, habían tantos esclavos en el Imperio Romano que ellos temían que hubiera una revolución. Y precisamente ese era el temor de los romanos. Cada vez que se levantaba un líder, lo querían aplacar o buscaban la manera de que no se levantaran. Y aquí tenemos el ejemplo de cómo el apóstol Pablo da las instrucciones que el esclavo se pueda someter a su amo y que el amo trate de buena manera a su esclavo. De hecho, hermanos, habían esclavos que tenían tantos privilegios o tenían una vida cómoda con sus amos que ellos decidían vivir con su amo porque les convenía mejor. Habían personas libres que eran mendigos y ellos no tenían casa, no tenían ropa, no tenían alimento, y pues vivía mejor un esclavo, y por eso muchos esclavos era tan buena la relación con sus amos que ellos decidían incluso vivir con sus amos porque habían ciertas leyes que les permitían a ellos. De hecho, el mismo Imperio Romano dio ciertos privilegios para los esclavos que para de alguna manera no hubiera ese temor en ellos de que los esclavos se fueran a rebelar. Entonces ese es el contexto donde se desarrolla esta carta. Existía la esclavitud, era el cristianismo tuvo de alguna manera que batallar con algunas cosas de estas porque habían hermanos en las iglesias, como vemos aquí en Colosas. Hay un hermano ahora nuevo en la fe al que el apóstol Pablo va a enviar nuevamente a Filemón porque huyó de Filemón, este esclavo llamado Onésimo. Pues más adelante vamos a hablar un poco más acerca de esto. Entonces, ese es el contexto, ese es el telón que tenemos detrás de esta carta, hermanos, la esclavitud. Esta es la estructura que vamos a tener para el día de hoy. En primer lugar, tenemos el saludo, y en segundo lugar, la acción de gracias que el apóstol Pablo expresa acerca de lo que escucha del hermano Filemón. Vean cómo empieza aquí el apóstol Pablo. Solo quiero ver si me estoy escuchando bien, porque no vaya a ser que esté hablando. Sí, hermanos, me están escuchando bien, tienen buena recepción de sonido, pueden levantar la mano, hacer así o un like. Bien, entonces sigamos, hermanos. Tenemos en primer lugar, ustedes tienen abiertas sus Biblias, hermanos. Me imagino que tienen abiertas sus Biblias, ¿verdad? Pero de todas maneras yo les voy a compartir este pasaje para que lo puedan ir conmigo mientras estamos haciendo las observaciones y también las aplicaciones, las interpretaciones de este pasaje. Vean, hermanos, aquí el apóstol Pablo introduce con un saludo la carta. Recuerden, estamos en el género literario de carta, que hay una recomendación directa del apóstol Pablo para
Filemón de parte del apóstol Pablo para que perdone a Onésimo. Y vean, aquí dice Pablo, prisionero de Jesucristo. Es interesante que el apóstol Pablo no hace uso aquí de su rango o su autoridad. En las demás cartas pueden ir conmigo, hermanos, ahí hojas atrás de sus Biblias. Vean cómo empieza Tito 1. Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Ahí establece el grado de autoridad que él tenía sobre la comunidad cristiana. Los apóstoles, ese grado de apóstol tenía una autoridad, de manera que lo que ellos escribían o lo que ellos mandaban debía de cumplirse, porque era como el mismo Señor Jesucristo lo estaba dando. Y por eso pues fueron incluidas estas cartas canonizadas. Vea cómo dice Timoteo también. Timoteo dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, apóstol de Jesucristo. Y así sucesivamente en la mayoría de las cartas, él escribe con ese sello o ese rango de apóstol. Apóstol simplemente significa enviado, pero para la iglesia el decir que alguien, o el gremio de los 12, incluyendo también al apóstol Pablo, que viene a ser como un abortivo, él mismo lo dice, eso significaba autoridad. Cuando ellos decían apóstol, significaba autoridad, y por lo tanto, al escuchar esa palabra, la iglesia sabía, o la comunidad a la que se estaba escribiendo, que esas debían de cumplirse, si ya sea que fuera una demanda, debía de cumplirse porque era una orden de líder o de liderazgo que tenían. Y pues aquí el apóstol Pablo tiene liderazgo sobre esta región, y pues encontramos ahora, si regresamos a esta carta, encontramos que él empieza así: Pablo, prisionero de Jesucristo. Yo les mencionaba que él está preso en Roma en arresto domiciliario. ¿Por qué? ¿Por causa de qué? Por predicar el evangelio. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo ahí. No está preso porque se robó una gallina, hermanos. Está preso por predicar el evangelio. Y aquí describe en la carta, pueden notar ustedes aquí, hermanos, en esta palabra, prisionero de Cristo. No dice prisionero por el imperio romano, sino por el Señor Jesucristo. Es interesante cómo él quiere comunicar la idea a Filemón de que él también está en sumisión, que él está sujeto a alguien, y que por lo tanto en estos pasajes, en estos versículos del 1 al 7, él está haciendo una introducción, está como trabajando con el corazón de este hombre, y empieza de esta manera: prisionero de Jesucristo. No dice apóstol. Él pudiera escribir aquí apóstol y demandarle a Filemón, porque me voy a adelantar un poquito, a demandarle a Filemón que él tiene que perdonar a Onésimo, pero no, él lo hace más de hermano. Este es el ambiente que notamos aquí, un ambiente de hermandad, un ambiente de como de un pastor haciendo una solicitud para su hermano. Y vea cómo menciona aquí, esta palabra se repite varias veces, y el hermano Timoteo, es decir, él está acompañando aquí. Timoteo fue pastor en Éfeso, Pablo lo dejó ahí, pero creo que aquí en este tiempo ya conocía a Filemón. Si lo menciona es porque lo conoce. Y vea a quién está dirigido. Aquí lo encontramos, al amado Filemón. Vea cómo lo describe. Eso significa que había cercanía. Al amado Filemón. No dice Filemón a secas, sino lo describe como un hombre que le tiene mucho aprecio. Yo creo que estos hermanos se tenían mucha confianza, porque amado no le va a decir a cualquiera. Yo creo que uno puede tener muchos amigos, pero amigos más íntimos a quien les puede expresar eso, al amado Filemón. Y vea cómo lo describe, y colaborador nuestro. Es interesante, hermano, esta palabra colaborador. Yo creo que Pablo aquí lo está viendo como alguien que está involucrado en el ministerio. Si bien es cierto, hermanos, todos los que estamos en el ministerio, aun y cuando pertenezcamos a diferentes denominaciones, vamos a ver que somos iguales, somos siervos del Señor, somos colaboradores. Y
aquí vemos cómo el apóstol Pablo describe a este hermano como un colaborador. Este es mi colega, este es mi compañero. Más adelante vemos que es compañero de milicia, menciona a otro hermano que es compañero de milicia. Entonces, todos los que trabajamos en el ministerio, en la predicación, trabajamos para un solo Señor. Trabajamos para la mejor empresa, para la empresa más grande, para el mejor empleador, para nuestro Señor. Y vea cómo lo describe como el colaborador nuestro, el que está predicando allá en Colosas, el que está pastoreando el corazón de los hermanos que están allá. Por lo tanto, somos colaboradores ambos. Es decir, yo no necesito estar allá porque hay alguien que está pastoreando la iglesia del Señor allá, está cuidando de la grey del Señor. Entonces ellos se identificaban como hermanos del mismo grupo que están batallando porque tenemos un mismo fin y queremos llevar adelante esto que el Señor nos ha dado. Por lo tanto, entonces, Él es mi colaborador también como lo son ustedes, donde Dios los tiene sirviendo a ustedes, donde ustedes están predicando y somos colaboradores porque predicamos al mismo Señor, aun y cuando pertenezcamos a diferentes denominaciones, pero el propósito es predicar a Cristo. Entonces somos colaboradores, trabajamos para el mismo Señor. Y aquí podemos decir, no andemos defendiendo denominaciones, sino prediquemos el evangelio y glorifiquemos al Señor por medio de eso. Entonces describe al hermano Filemón como el amado, como alguien que está trabajando allí. Más adelante vamos a ver cómo es que él está colaborando allá con la iglesia en Colosas. Pero también describe a otros hermanos a quienes les saluda en estos versículos introductorios y dice: a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Es interesante, hermanos, esto. Dice Arquipo. Tradicionalmente, bueno, esto es Apia. Algunos piensan de que Apia era la esposa de Filemón y que Arquipo también es hijo de Filemón. Entonces, esa es una tradición. Otros consideran o piensan, porque no da más detalles de esto, otros piensan que Apia y Arquipo eran esposos. Entonces, existe eso. Lo que sí es indudable, no sabemos claramente aquí, lo que sí es indudable que estos hermanos están involucrados en el ministerio y que vea cómo describe a esta hermana también. Había cercanía a la hermana amada, Apia, y a Arquipo también. Y vea cómo describe a Arquipo. Algunos piensan también de que Arquipo fue el pastor de la iglesia que está más adelante, si ustedes pudieron ver el mapa, que estaba en la Odisea, probablemente, no se sabe, pero sí podemos ver de que Arquipo estaba involucrado en el ministerio también, porque vea cómo lo describe como nuestro compañero de milicia. Es decir, él también está involucrado en el ministerio, de manera que es mi colaborador junto con Filemón y la hermana también, que sabemos que cada quien tiene su ministerio o su rol dentro de la iglesia, pero ellos estaban involucrados ahí. Vea, a Apia no la describe compañero de milicia, pero seguramente es parte del cuerpo de esa iglesia o de los miembros de esa iglesia. Y vea cómo sigue diciendo: y a la iglesia que esté en su casa. Por esta frase que dice a la iglesia que esté en su casa, algunos creen que esta carta también fue leída de manera pública, es decir, que no solamente la recibió Filemón, sino que también esta carta fue leída ahí en la iglesia que estaba ahí, a la iglesia que está en tu casa. Y es interesante, hermanos, que el propósito, la iglesia cuando se plantó en el siglo I, el propósito de ellos no era hacer edificios. El propósito de ellos era predicar el evangelio. Y vean, ¿dónde se reunían? Ustedes pudieron notar, y van en Hechos, se reunían en las casas. No, si hubieran hecho un edificio, hermanos, tendrían que haber hecho, en cuanto a en Jerusalén, tuvieran que haber hecho una mega iglesia, porque dice que cuando se convirtieron fueron más de 3,000 personas. Pero aquí encontramos de que la iglesia comenzó reuniéndose en las casas. Esa era la preocupación, totalmente diferente en nuestro tiempo, ¿verdad, hermanos? La gente que anda buscando en nuestros días un edificio, y entre más pomposo, entre más bonito, entre más lujoso, quiero ir ahí. Tienen todo aire acondicionado,
buen sonido, la silla bien acolchonada, y eso es lo que está buscando la gente. Y ve aquí cuál es el énfasis: la iglesia que está en tu casa. Y ahora que estamos reunidos, o que estamos, mejor dicho, confinados, nos reunimos en las casas, pero era diferente, hermanos. Aquí es totalmente diferente. Se reunían varias familias en esa misma casa y se permitía pues que ahí tuvieran ese tiempo de comunión. Diferente ahora en nuestros días, hermanos, en este tiempo de confinamiento no podemos estar en comunión, por lo menos en nuestro país. No puede haber una reunión de más de 10 personas hasta el momento. Y pues no podemos decir que tenemos comunión por medio de estas tecnologías o por medio de estos programas, porque la comunión era compartir con los hermanos, era estar ahí, no era como simplemente ver y nos reunimos de manera virtual, era el tiempo ahí con los hermanos, solidaridad con ellos. Pero así comienza la iglesia que está en tu casa. Ahora sigue diciendo en el versículo 3, encontramos gracia y paz a vosotros. El apóstol Pablo de esta manera saludaba a los hermanos, y estas dos palabras son claves también: gracia y paz a vosotros. Hermanos, si no hay gracia, no va a haber paz. Gracia es una palabra que significa regalo inmerecido de parte de Dios. Y no vamos a tener paz con Dios mientras no hayamos recibido esa gracia. Ahora, evidentemente se está dirigiendo a hermanos, pero estas palabritas, como hago énfasis, si una persona no ha recibido gracia del Señor, no va a tener paz con Dios, porque es un enemigo, lo dice la Biblia. Y vea esa paz, ¿de quién viene, hermanos? De Dios. Esa gracia y esa paz vienen de Dios. Él es la fuente de esa paz y de esa gracia. ¿Por qué? Porque vienen de parte de Dios. Esa gracia que ha sido dada a nosotros y esa paz también que sobrepasa todo entendimiento, como dice la palabra del Señor, vienen de parte de Dios. Ahora, aquí encontramos, hermano, esta palabra de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Esto está en aposición. Cuando hablamos de aposición, estamos diciendo de que tanto el Padre como el Hijo tienen el mismo rango. Dios Padre, está ahí que une esta frase de Dios Padre y de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo, está atribuyéndole deidad a las dos personas que menciona aquí de la Trinidad. Perdón, de Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. No hay distinción, no hay diferencia en rango. Vamos a decirlo así, que el Padre sea mayor que el Hijo. Está ahí, hace esa conexión. Recuerden, está en aposición. La paz y la gracia vienen de Dios, que ha sido revelado a la humanidad en tres personas. De esa manera lo conocemos, pero como veíamos con algunos hermanos que estuvieron en la clase de Cristología, que ha sido revelado por medio de Jesucristo, nuestro Señor, que ha sido revelado por nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó, y de esa manera vamos a conocer a Dios por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, que se encarnó. Y vea cómo menciona aquí Señor Jesucristo. El señorío que Él ejerce sobre nosotros no es cualquiera. Él es nuestro dueño, Él es nuestro amo, Él es a quien nosotros le pertenecemos. Entonces, en este saludo, hermanos, encontramos eso, y podemos de repente mencionar algunas cosas, pero vamos a avanzar para poder llegar hasta el versículo 7. Ahora, el apóstol Pablo ha recibido un informe de Epafras de cómo está la situación allá en la iglesia. Y pues, ¿de quién ha recibido el informe? Seguramente, hermano, de Epafras, aunque y cuando está Filemón ahí, Onésimo ahí, y pues se dirige a Filemón de esta manera. Vea cómo lo describe. Doy gracias a mi Dios. ¿De qué manera? Él introduce aquí una oración, y es algo bueno, hermanos, que algunas veces nosotros le digamos a los hermanos, oramos por ustedes, y le haga saber cuáles son las razones por las que usted ora por estos hermanos, así como lo hace el apóstol Pablo, que le dice a Filemón
de qué o cómo está orando. Doy gracias a mi Dios, al que está describiendo anteriormente, al Padre, haciendo memoria de ti en mis oraciones. Es decir, constantemente estoy orando por ti. Él da la idea aquí, este verbo no dice que di gracias, no dice que fue en algún momento que se acabó esa acción, sino que cada vez que se acuerda de él en las oraciones está dando gracias al Señor. Pero también le dice por qué está dando gracias, y dice el versículo 5, porque oigo del amor y la fe que tienes hacia todos los santos. Es interesante esto, hermanos, que el apóstol Pablo le dice a él cómo es, de alguna manera, la vida que él está llevando. Tiene Filemón lo describe como alguien que tiene amor hacia Dios, pero ese amor también no solamente es hacia Dios, sino que es un amor hacia quienes, hermanos, hacia todos los santos. Vea, aquí lo dice, y para con todos los santos. Ese amor que profesa tener hacia Dios también es reflejado con los hermanos, y más adelante lo vamos a ver cómo es que es reflejado. Ahora, este versículo también, hermanos, pudiera, si cuando yo lo leí sin haberlo estudiado, es interesante esto, y de la fe que tienes hacia todos, hacia el Señor Jesucristo y para con todos los santos, yo me puse a pensar, ¿cómo es eso de que tiene fe para los santos? Es interesante, ¿verdad? Porque uno lo lee así, de carrerita. Porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. ¿Cómo es eso? Me chocó porque pudiera ser como una idea católica, ¿verdad? Los santos evidentemente se está refiriendo, hermanos, a los creyentes. No está diciendo a los santos a los que ahora hay. Ahí está hablando de personas, está hablando de seres vivos, no está hablando de alguien que murió y fue beatificado después. No, se está refiriendo a los hermanos que están ahí en Colosas. A esto lo describe como los santos. Y vea que dice, la fe que tenéis hacia Dios y hacia todos los santos. Ahora, aquí tenemos conocida, esto es conocido como un quiasmo teológicamente, probablemente en sus materiales de hermenéutica ustedes lo hayan visto, que hay eso en los judíos o los hebreos tienen quiasmos. Ustedes lo pueden buscar en internet, no vamos a explicar un poco mucho acerca de esto, pero aquí lo que encontramos es eso, es como que él empieza aquí arriba y dice el amor hacia Dios y mete fe en medio, ¿verdad? Amor y fe hacia Dios, pero el amor realmente es el que está haciendo referencia aquí. Cuando habla del amor y está ahí, conecta precisamente con los santos. No está haciendo referencia a que esta fe también está dirigida hacia los santos. No, solamente se refiere a que amor es hacia los santos. La fe y el amor que profesa, es decir, la fe que profesa tener en el Señor y el amor que le tiene al Señor también es compartida con estos hermanos. Es decir, esa fe que tiene en el Señor ha cambiado su vida de manera que el amor que él dice tener por los hermanos es un amor genuino y se muestra con la fe que tiene para con Dios. Esa es una manera como lo pudiera explicar. Y también en el versículo 6 menciona, ¿verdad?, de que esto que él ha tenido ahora, la oración de él, lo lleva a pensar para que la participación, yo estoy leyendo la Reina Valera, hermanos, pero bueno, también consultar otras versiones acerca de esto, otras versiones, me refiero a las versiones, diferentes versiones de la Biblia. Y ustedes pueden notar algunas diferencias en esas traducciones. La LBA es más literal, pero sigamos aquí con esto de el versículo 6. Para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros. Y aquí puedo decir que el apóstol Pablo empieza a halagar a Filemón, diciéndole las cosas buenas que él ha escuchado y le está diciendo que eso que él está practicando es bueno y ora para que eso que él está haciendo pueda tener un mayor énfasis. Aquí, hermanos, la palabra participación en el idioma original encontramos que es koinonía, pero koinonía no solamente es tener ese tiempo de
de convivio, compartimiento con los hermanos. Es más que eso, es participar con ellos en las diferentes actividades, es decir, es meterse en la vida de los hermanos y por lo tanto lo lleva a pensar de que esto que él está haciendo, esta coinonía, esta comunión con los hermanos, esta participación puede ser más profunda. ¿Pero por qué? Por un conocimiento de lo bueno que lo va a llevar hasta ese extremo. Pero eso no se da por la buena disposición de él, sino porque está viendo a Cristo Jesús en la vida de los hermanos. Entonces, podemos notar ahí, hermanos, que el apóstol Pablo está llevando a Filemón, antes de decirle qué es lo que le va a pedir, lo está haciendo pensar cuál es su condición. Y tiene cosas buenas, pero también más adelante le va a solicitar algo. Ahora, en el versículo 7, el apóstol Pablo describe cómo ha sido este ministerio. Recuerden, hermanos, él lo menciona como un colaborador, alguien que está trabajando con el grupo de los hermanos. Y yo puedo decir, con lo que describe aquí, puedo decir que este era un anciano, era un líder de la iglesia, que estaba involucrado en el trabajo de los hermanos. Y vea, aquí lo describe en el versículo 7, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor. Ya lo ha mencionado, que tiene amor para con Dios, pero ahora también lo menciona que tiene un amor horizontal, es decir, dirigido hacia los hermanos, y aquí lo menciona, gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, vuelve a repetir otra vez la cercanía que había, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Y es interesante, hermanos, que aquí la palabra consolación tiene que ver con hacer descansar a una tropa. Esa era la idea de aquí. Confortar tiene que ver con consolación. Esta es en la traducción, pero aquí de confortados, perdón, aquí en confortados tiene que ver con hacer descansar a una tropa después de que ha estado en jornadas largas, extenuantes. En otras palabras, si los hermanos estaban batallando con algunas situaciones difíciles, el trabajo que Filemón está desarrollando con estos hermanos está haciendo efecto, está haciendo que ellos puedan descansar, que ellos puedan tener reposo. Y por eso es que él dice, tenemos gran gozo, estamos satisfechos, de manera que no hay preocupación en nosotros porque tú estás encargado de la obra allá. Y por eso nuestros corazones se consuelan, aún y sabiendo las diferentes adversidades que están pasando la iglesia, las acechanzas que vienen de afuera y también quizás los problemas que se están dando dentro de la iglesia, quizás maestros que estén llevando doctrinas erróneas, y este hermano está constantemente involucrado en la vida espiritual de los hermanos. Por lo tanto, dice de que estos hermanos han sido consolados. Ahora, la palabra corazones, hermanos, para hacer un poquito de énfasis en esto, no es corazón como nosotros tenemos aquí. Es una palabra para los judíos. El centro de las emociones no estaba en el corazón, sino en los intestinos, en las vísceras, en las tripas, podría decir, pero en otras traducciones se conoce como las vísceras. Ahora, aquí en la Reina Valera la traducen como corazones, pero nosotros entendemos claramente de que cuando se refiere a corazón está haciendo referencia a las emociones o al lugar donde se concentran los sentimientos. Y la Reina Valera dice aquí que fueron consolados los corazones de ustedes, pero en traducciones más antiguas, en los manuscritos más antiguos, dice que fueron consolados los corazones de nosotros. Estoy diciendo aquí, hermanos, en esto. Aquí, cuando dice los corazones de los santos, dice santos, pero también añade aquí los corazones nuestros. Bien, hermanos, nos vamos a quedar hasta aquí. Sé que pudiéramos decir más referente a esto, pero este es el contexto de la carta, el contexto de dónde se desenvuelve y el saludo y cómo es descrito también Filemón y también algunos hermanos que están ahí en esta iglesia, ahí en Colosas, y la iglesia que está ahí en Colosas. Vamos a dejar el resto de estos minutos para preguntas y respuestas. Si ustedes anotaron, hermanos,
pueden hacer sus preguntas. O si no hay preguntas, pues. ¿Fue claro, hermanos? Hermano Daniel, Sí. esta carta entonces es una carta particular, digamos. ¿Habrían otras cartas como esta o se leían en las iglesias o solo era así? Es peculiar esta carta. De alguna manera es peculiar por lo que se va a tratar ahí. Se dice de que tradicional en los comentarios, en algunos comentarios que pude investigar, es que posteriormente fue leída para que la comunidad de creyentes siguiera el ejemplo que este hombre, se esperaba que este hombre pudiera perdonar a Filemón, como lo vamos a, perdón, a Onésimo, que Filemón pudiera perdonar a Onésimo. Entonces, pero evidentemente la petición es personal, hermano. Ahí la carta va dirigida a Filemón directamente. Entonces, de alguna manera es particular, como usted lo mencionaba. Hay otras cartas que son conocidas como pastorales, pero ahí da instrucciones también. Perdón, como Tito y Timoteo. Son dirigidas a personas directamente, pero eran cartas que eran leídas en la comunidad de creyentes. Bien. No sé si le respondí su pregunta, hermano Gilberto. Sí, hermano, a mí me pareció muy interesante que investigué que Filemón significa afectuoso. Sí, sí, eso significa. Más adelante, mañana voy a hablar un poquito más acerca de eso porque también menciona que este Onésimo era inútil, pero el significado de él es útil. ¿Lo leyeron? Bueno, vamos a hablar mañana, hermanos, de eso. Pero bien, del versículo 1 al versículo 7, preguntas. Hermano, tengo una pregunta. ¿Cómo le hacemos para averiguar que Filemón era de Colosas? Para que aprendamos todos. Ah, sí, claro, hermanos. Vamos a Colosenses. Colosenses capítulo 4. ¿Lo encontraron? Sí. Vean cómo dice el versículo 9. Dice, bueno, del versículo 7, todo lo que se refiere a mí os lo hará saber Tíquico. Se cree que Tíquico llevó esta carta también, Colosenses, como Filemón. Amado hermano, fiel ministro, consiervo en el Señor. 8, el cual he enviado a vosotros para que esté, para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Vea el 9. Con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. ¿Y quién es Onésimo? Onésimo es el esclavo de Filemón. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Y aquí ya lo describe como un hermano a Onésimo, quien es uno de vosotros. Vea, Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos, si fuere a vosotros recibidle. Y Jesús, llamado justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Ahora el versículo 12, os saluda Epafras, el pastor de la iglesia en Colosas, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos, completos en todo lo que Dios quiere. Ahora, quiero que vayan conmigo a el versículo 16, bueno, del 16 vamos de un solo.
Cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses y que la de la Odisea la leáis también vosotros. Esta carta no se sabe, se cree que la de la Odisea es la carta de Efesios, pero no tenemos esa carta de la Odisea. Y vea cómo dice, y decida a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. A Arquipo lo menciona en el versículo 1 de Filemón, como ustedes lo pudieron notar, que dice el versículo 2, a la hermana Apia y a Arquipo. Menciona a Filemón también en Colosas. Y ahora, si ustedes van al final, el versículo 23 dice, te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, en el Filemón 1:23. No sé, hermano Carlos, si puede notar ahí. Y también tradicionalmente se conoce de que ahí era la iglesia. No sé, hermano Carlos, si pude responder su pregunta o hay cierta duda también. Aló, hermano. Hermano, sí, hermano, sigue mi pregunta en el aire. ¿Cómo sé yo que es Colosas, hermano? Por los nombres que da ahí de otros lugares, ¿no? Sí, por los nombres que da de los hermanos que están con él y la referencia que menciona en ambas cartas. Por eso es. Si usted ve, ya más adelante en el versículo en Filemón, versículo 10, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré a mis prisiones, estoy en Filemón, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil. Entonces, en el 4... Hermano, ¿qué versículo? Perdón. Hermano, ¿en qué versículo? Es que se me fue el teléfono, entonces me desconecté ahorita. En Colosenses capítulo 4, usted va a encontrar de que Pablo está haciendo referencia a estos hermanos. Los menciona de manera con nombre. En el versículo 9 menciona a Onésimo. Versículo 9 menciona a Onésimo. En el versículo 12 menciona a Epafras. En el versículo 17 menciona a Arquipo. Y Tíquico, quien lleva la carta, se supone de que él iba con Onésimo y ellos llevaron las cartas, esta como la de Filemón, solo que Onésimo iba como regañado, como niño regañado, porque tuvo un problema con su amo, entonces no podía ir así como con la cara levantada, él había robado, entonces él merecía incluso morir porque los esclavos no tenían ningún derecho a reclamar nada, ellos lo que podían era morir. Bien, por haber hecho eso. Bien, está bien, hermano Wilman, Dios le bendiga, se va a retirar, dice, porque tiene reunión con la iglesia. Bien, hermano sí. Hermano, tengo una duda, digamos, con las fechas, con las referencias que hacía de Colosenses. No sé si las fechas son aproximadas o exactas, pero digamos, por ejemplo, en mi Biblia parece que fue escrita más aproximadamente en el año 61. Sí, son aproximadas. Ahí dice en la diapositiva que no son fechas exactas, son aproximaciones. Es entre el año 59 al año 51. Entonces, cuando hacen una aproximación,
la ponen en medio de esa fecha, ¿verdad? Porque fue para ese tiempo cuando el apóstol Pablo estaba preso en Roma. Ya. Sí. Sí, porque digamos, así como me parece que fue en el 61, igualmente la de Filemón, ¿verdad? En el Sí. 61 me parece, sí. Sí, es aproximado, no Sí, pues. recuerden la fecha. Las fechas no son exactas hasta cierto Sí. punto, sino que son aproximaciones, pero fue alrededor de ese tiempo, hermano, para la década de los 60. Ya. Sí, Sí. viendo eso dije entonces tenía un poco tiempo de conocerse. Se me venía a la mente Sí. Pablo y Filemón. Ajá. Sí, bien, hermano, no sé, hermano Carlos Parr, si me di ahí a entender. Al final también menciona una lista, menciona en el 23, menciona a Epafras, pero también menciona a Marcos, que lo menciona en la carta de los a Colosenses, y menciona a Aristarco, también menciona a Lucas, y esos mismos los menciona en la carta a Colosenses. Entonces, se cree de que era allí en Colosas tradicionalmente, y yo no tengo duda de que haya sido ahí, yo creo que tampoco usted, pero sí está buena la pregunta, ¿cómo es una evidencia de que realmente era de Colosas, Filemón? El hermano Carlos se nos fue. Sí, él no Sí, está hermano, ¿puedo clara. decir algo? Bien. ¿Puedo decir algo, hermano Daniel? Sí, hermano Juan. Yo creo que aquí es el versículo 9, el clave, ¿verdad? Que dice, con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros, ¿verdad? Y les está diciendo ahí claramente, es un miembro de la iglesia en Colosas. Sí, ahora lo describe como un hermano, pero también puede ser como uno de vosotros también, que era de esa región o era de esa misma casa. Sí, bien. Eso es lo que yo pudiera decir, no voy a decir más, hasta ahí es mi conocimiento referente a esa pregunta. Hemos llegado al final, hermanos, pero no sé si hay más preguntas, o hermano Gilberto o hermano Juan Carlos, ustedes que están como moderador, o los demás hermanos, si tienen más preguntas, no sé si los hermanos de aquí de Honduras tengan preguntas referente a eso, lo que vimos hoy. Hermano, usted hacía una referencia cuando se hablaba en la introducción, que era, se hablaba de esclavitud. Y prácticamente aquí estamos hablando de la vida de un esclavo, ¿verdad? Sí. Entonces, y por el contexto que nos dio de la carta a los romanos, de cómo deberían de comportarse los esclavos, ¿cómo podría entonces aplicarse si hoy en día pues ya no existe la esclavitud? Se me viene a la mente, pero no sé si se puede aplicar a, digamos, a alguien que depende de un trabajo y de su patrón, Sí. o no se puede ver así, porque habla de casi puntos claves en Romanos, pues, de cómo debería comportarse un esclavo. Sí, pero específicamente era el Imperio Romano, hermano, era toda esa región de Asia, todo lo que tenía, lo que cubría el Imperio Romano. Ahí en Efesios, evidentemente, hermano, si vamos a aplicar ese pasaje a nuestro tiempo, no lo podemos aplicar así. Si vamos a hacer una predicación de Efesios capítulo 6, lo del pasaje que yo le cité del 5 en adelante, no vamos a decir que los empleados son esclavos de los empleadores o de los patronos. Eso no, hermano. Sí podemos tomar principios de ahí, ¿verdad? La obediencia, porque hay muchas personas que no se sujetan a sus patrones, pero tampoco son esclavos. Entonces no podemos aplicar eso. La esclavitud fue abolida, hermano, pero sí, evidentemente hay explotación. Eso es indiscutible. Pero también hay de doble vía. Aquí el énfasis, hermano, en ese pasaje, más que todo era para
hacerle notar o hacerle ver de que el apóstol Pablo incluso ¿cuál es la palabra correcta? De abolición, de aboler, no anula esa cultura, no cancela, en otras palabras, no da por terminado, aun y cuando somos hermanos en la fe, de que las personas que están viviendo en esa condición dejen eso, sino que dice que sigan así, pero marca otro parámetro o de alguna manera hace que los hermanos en la fe puedan tener una mejor relación, ya sea que sean amos o que sean esclavos. Pero sí, evidentemente, hermano, en nuestro contexto no podemos aplicarlo así. Bien, no sé, hermano Juan, si le respondí su pregunta o alguien más quisiera añadir referente a eso. Ya estamos por terminar. Sé que algunos hermanos tienen reunión, como el hermano Edgardo, sé que se va a reunir con la iglesia. Puede, hermano, si gusta o no sé, ya si terminamos o estamos claros. Bien. Sí, hermano, solo para aportar un poquito, no sé si está bien. En cuanto a lo que dice el hermano Juan José, es porque el régimen que estaba ahí, el régimen económico, era la esclavitud, ¿verdad? Entonces es interesante que Pablo no lo quiera abolir, sino que más que todo es que ahí la obediencia, ¿verdad? Como vimos, la obediencia, eso causó el ejemplo de la iglesia. La iglesia no estaba para levantarse, la iglesia cristiana no, en ese tiempo los hermanos no estaban para levantarse y querer cambiar el régimen que existía, sino que eso hizo el amor de Cristo y todo el ejemplo de los hombres de Dios en ese entonces, hizo que efectivamente más adelante cambiara ese régimen, ¿verdad? Porque no, en ningún momento Pablo le pide que deje de ser siervo de Filemón, ¿verdad? Incluso lo manda de regreso porque era lo que tenía que hacer, regresar, aunque le costara la vida, aunque le pusiera una marca, aunque lo que hiciera. Es interesante que la iglesia no tiene que hacer eso, sino más que todo la obediencia. Obviamente en este tiempo quizás por lo que nos está pasando con la pandemia, lo relaciono con el gobierno. El gobierno nos puede decir no nos reunamos y por nuestra seguridad. Como decía, escuché a John MacArthur hablar de eso, le hicieron esa pregunta y él decía, es por nuestra seguridad, pero si atenta contra los valores de la iglesia o nos dijeran ya no pueden reunirse como cristianos, obviamente eso sí no se puede permitir, ¿verdad? Sí. En este entonces, pero en ese entonces Pablo no está cambiando el régimen, simplemente está haciendo que actúe como hijo de Dios, tanto el esclavo como el amo, que son uno solo, como lo vimos. Quería aportar eso nada más. Sí, mañana vamos a ver un poquito más acerca de eso, cómo es ese trato que Pablo espera que le dé Filemón a Onésimo. Bien, gracias, hermano Gilberto. Bien, yo creo que, no sé, si ya terminamos, ya no hay más preguntas, pues terminamos aquí. Y nos vemos mañana a las 5 de la tarde. Sí, están invitados todos, hermanos, para que sigamos estudiando y esperemos primeramente, Dios, que podamos conectarnos mañana para seguir y terminar esta hermosa carta, hermanos. Que Dios les bendiga. Muchas gracias por conectarse y les amamos mucho, hermano. Sí, voy a pedirle al hermano Edgardo si nos puede despedir en oración, hermano Edgardo. Espero que sea de mucha bendición este estudio, hermanos. Tiene que activar el micrófono. Sí. Bueno, vamos a despedir. Orando. Amantísimo Dios, gracias. Te damos, Señor, por este tiempo tan especial, Señor, del estudio del libro de Filemón. Gracias, Señor, por nuestro hermano Pastor Daniel, Señor, que ha sacado el tiempo, ha invertido el tiempo, Señor, en preparar, Señor, y el estudio de este libro de Filemón, sígalo usando, Señor, así como hoy, Señor, el día de mañana y el resto, el domingo. Señor, bendice, Señor, este estudio, ayúdanos a nosotros, abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender y sacarle el mayor provecho, Señor, a este estudio, denos sabiduría para poder también aprovechar, Señor, a lo máximo, Señor, este estudio y, Señor, sabemos que estamos en el ministerio y que, Señor, pues tú nos
dé la dirección en todo momento, Señor, y especialmente al hermano Daniel Ávila, Señor, que tú lo sigas usando de una manera especial, enseñando, Señor, este estudio del libro de Filemón. Sabemos que es un libro pequeño, Señor, pero con grandes enseñanzas profundas, Señor, acerca del amor, del perdón. Pero, Señor, que tú sigas mostrando su gracia, su misericordia, Señor, en la vida de cada uno de los estudiantes, como también en los maestros, y tanto aquí en nuestro país, en Honduras, como también en Guatemala y en los lugares que, Señor, se ha extendido, Señor, este ministerio del seminario, pues que tú sigas engrandeciéndolo de una manera especial, Señor, y que tú sigas añadiendo al instituto mucho más estudiantes, Señor, para que, Señor, tu nombre sea proclamado con más eficacia, Señor, y que otras almas, Señor, puedan venir a tus pies y también puedan ser usadas, Señor, en el ministerio. En tus manos ponemos este tiempo, despido con su bendición. Ayuda, Señor, para poder estar, Señor, con el deseo y apartar el tiempo, Señor, para el día de mañana. Todo lo pedimos con fe en el glorioso nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te damos las gracias. Amén. Amén. Bien, hermano Gilberto, hermano Juan Carlos, que quedan ustedes. Que Dios les bendiga, hermanos, y espero verles mañana a las 5, si Dios así lo permite. Que el Señor les bendiga, hermanos. Voy a grabar, bueno, ya se grabó esto, y primero Dios se los comparto en unos minutos que se termine de grabar, para que ustedes puedan tener acceso a esto y lo pueden descargar, y después lo subiré, si Dios lo permite, a la plataforma de YouTube para que ustedes tengan el enlace y así lo puedan ver nuevamente si ustedes gustan. Amén. Bueno, Gracias, hermanos, Dios hermano. les bendiga. Gracias a los hermanos de Honduras y gracias, hermano Daniel, por el tiempo también. Espero que hayamos aprendido bastante en cuanto a observar el texto, ¿verdad? Observamos bastantes buenas cosas, palabras claves. Es lo que hemos estado estudiando acá en Guatemala. Y gracias, hermanos, gracias a los hermanos de Honduras, les amamos y sigan adelante también allá con sus estudios. Feliz noche, Gracias, hermanos. hermanos. Bendiciones. No, es que él ya se había despedido. Bendiciones, hermanos.